La guía En Foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes. Con Carrasco Viajes y En Foco, en septiembre nos vamos a Europa. Esto era una caverna, estaba todo bajo tierra, y en determinado momento parte del techo se derrumbó y es lo que deja pasar la luz. Las plantas de la selva siguen creciendo y cuelgan hacia abajo del cenote, y hay filtraciones de agua por las paredes, que además del agua subterránea, van llenando el cenote. Es un espectáculo impresionante porque además desde acá arriba se pueden ver los pájaros que anidan en los bordes de esta cueva que se derrumbó del cenote. Al derrumbarse la caverna, se dejan ver las piedras, la piedra caliza, que es justamente la que permite las filtraciones. Estos ríos subterráneos filtran por la piedra caliza, de la que está hecho todo este lugar y además de la que están hechas las construcciones mayas, y van cayendo en forma de cascadas hacia abajo del cenote. Vemos cómo era originalmente el cenote, donde las raíces y las plantas cuelgan desde la superficie desde unos 25 metros hasta abajo, y algunas incluso llegan a pasar por debajo de la superficie del agua, que tiene 50 metros de profundidad. Aunque el agua cristalina no se llega a ver el fondo, solo se ve en algunas partes donde caen los rayos del sol y hacen como una especie de linterna concentrada, y ese rayo sí llega hasta el fondo. Así que me voy a tirar a ver hasta dónde se ve por abajo del agua y si está frío. Esto es espectacular. Acá estamos debajo de una de las cascadas. Me da un poco de miedo también, ¿no? Porque en estos cenotes se encontraron huesos humanos debido a la profundidad y a lo complicado del sistema de cavernas subterráneas, que hace muy difícil hasta los buzos más experimentados. Los buzos pueden acceder a esas galerías y recorrer de cenote en cenote e incluso salir al mar. Espectacular. Estamos parados sobre una masa de piedra caliza que emergió hace unos 2 millones de años. Y esta masa de piedra caliza, por debajo, como es muy blanda, con las filtraciones del agua empieza a formar galerías, una compleja red de galerías, cientos de kilómetros de ríos subterráneos que se empiezan a derrumbar y forman cavernas. No se sabe a ciencia cierta cuántos cenotes hay o cuántas cavernas hay. De hecho, la mayoría todavía están ocultas, podría haber debajo nuestro incluso alguno. Y por la selva encontramos este tipo de cosas que nos da la pauta de en el lugar donde estamos parados y también de la formación de los cenotes. Esta es una de las pequeñas grietas que se van haciendo con la filtración de agua. Lo que vemos acá es la piedra caliza. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver si podemos tirar algo, no hay acá, alguna piedrita para abajo para ver la profundidad. No se siente donde cae. Este tipo de conexiones pueden llegar hasta cientos de metros bajo tierra, incluso a cuevas subterráneas con grandes extensiones de agua, los cenotes cerrados. Hay que tener mucho cuidado donde se pisa porque en muchos casos están cubiertas por estas hojas, por la vegetación. En otros casos como este están abiertos, pero uno puede caer perfectamente hacia abajo y quedar atrapado. Así que vamos a seguir para encontrar los cenotes. Hay que tener cuidado y a ver si descubrimos ese que nos indicaron, que parece que es uno de los menos explorados. Por lo tanto vamos a tener una idea de cómo era la formación original en la época en que vivían los mayas. Parece repetitivo, ¿no? Pero uno acá realmente parece que está en el paraíso. Miren lo que es esto, estoy rodeado de plantas tropicales. Estoy bajo la superficie. Lo que vemos atrás son los cortes de la piedra caliza que va formando las cavernas. Este es un cenote a cielo abierto.
uno de los más antiguos. Hay tres tipos de cenotes. Están los cenotes que son una caverna, que todavía están debajo de la tierra, a los que solo se puede acceder por túneles o por los mismos ríos subterráneos a través del buceo. Están la segunda clase de cenotes, que es la caverna, pero que el techo se desprendió parcialmente. Por lo tanto, dejan entradas de luz y uno puede estar todavía bajo la bóveda. Y los terceros son estos, los más antiguos. Este es uno de los cenotes más antiguos que hay en esta zona. No se sabe la cantidad de años que tiene, puede tener cientos de miles de años. Y esto se nota porque ya no existe la caverna, solo en una parte. En una parte sí se ve la caverna que todavía queda, pero en la gran mayoría, todo el techo de la caverna, lo que vendría a estar por encima nuestro, se desprendió ya hace miles de años, y es lo que forma hoy la base, o sea, el fondo del lago del cenote. En algunos casos el agua dulce de los cenotes proveniente de las filtraciones de la lluvia o de los ríos subterráneos llega a unirse con la del mar, y esto se da porque el mar filtra por debajo de la piedra caliza, vuelve a la superficie y se encuentra con el agua dulce. La fauna del agua dulce y la del agua salada en muchos casos conviven, y es bastante común encontrarse en estos cenotes en el medio de la selva y lejos del mar, con algunas especies de agua salada que llegaron hasta este lugar después de recorrer cientos de metros por los ríos subterráneos. Estamos en Chichén Itzá. Esto es el complejo turístico que se armó alrededor de las ruinas arqueológicas, y en Chichén Itzá hay uno de los cenotes más grandes y conocidos. Tiene 25 metros de profundidad hasta el agua, unos 30 metros de diámetro y tiene más de 40 metros de profundidad. Vamos a acercarnos para ver desde arriba la perspectiva de la distancia que hay de acá hasta que empieza el agua, y desde ahí 40 metros para abajo. En esta zona hay muchos cenotes. De hecho, como acá no corren ríos, no hay agua potable en ese aspecto, los mayas utilizaban el agua de los cenotes para proveerse, además de ser sitios sagrados. Este en particular, al estar dentro de la enorme ciudad de Chichén Itzá, se piensa que era utilizado por los jefes mayas para bañarse, para hacer sus ceremonias, y además era un sitio sagrado. Vamos a bajar, pero primero, como estamos en un lugar turístico, acá se armó alrededor de esto un complejo muy grande con todos los servicios. Hay por supuesto que bañarse para no ensuciar el agua del cenote, que es absolutamente transparente. Nos damos una ducha y después bajamos los 25 metros hasta el agua.
todas partes del mundo hablando, porque este es un lugar, es el lugar, digamos, ¿no? Es el cenote donde las personas vienen a conocer Chichén Itzá. Después hay otros que son mucho menos conocidos y con menos gente que también vamos a visitar. Pero primero vamos a ver este que es impresionante. Esta es la primera parada. Acá estamos a unos 30 metros de altura. Esta era una caverna, estaba todo bajo tierra. En determinado momento parte del techo se derrumbó y es lo que deja pasar la luz. Las plantas de la selva siguen creciendo y cuelgan hacia abajo del cenote y hay filtraciones de agua por las paredes que, además del agua subterránea, van llenando el cenote. Es un espectáculo impresionante porque además desde acá arriba se pueden ver los pájaros que anidan en los bordes de esta cueva que se derrumbó del cenote. Entonces, más allá del espectáculo impresionante que es el agua turquesa, las aves están volando dentro de la caverna y las plantas que cuelgan, es algo increíble. Vamos a seguir bajando para ver desde abajo la inmensidad de este enorme cenote que, como decíamos, tiene unos 25 metros de altura desde el agua hasta la parte de arriba. Esta es la segunda parada, otro nivel antes de llegar abajo del cenote. Y va descubriendo además distintas capas, ¿no? Porque desde acá, al derrumbarse la caverna, se dejan ver las piedras, la piedra caliza, que es justamente la que permite las filtraciones. Estos ríos subterráneos filtran por la piedra caliza, de la que está hecho todo este lugar y además de la que están hechas las construcciones mayas, y van cayendo en forma de cascadas hacia abajo del cenote. Decíamos, este es un lugar preparado para el turismo, o sea que está repleto de gente de todas partes del mundo. Uno puede darse cuenta del tamaño de este cenote viendo a las personas chiquitas allá abajo nada más. Y después de bajar toda la escalera, llegamos a la parte de abajo del cenote donde está el agua. Esta zona está preparada con una plataforma para que la gente pueda tirarse, pero del otro lado, mirando hacia el lado que no está preparado, vemos cómo era originalmente el cenote, donde las raíces y las plantas cuelgan desde la superficie desde unos 25 metros hasta abajo, y algunas incluso llegan a pasar por debajo de la superficie del agua, que tiene 50 metros de profundidad. Cristalina no se llega a ver el fondo, solo se ve en algunas partes donde caen los rayos del sol y hacen como una especie de linterna concentrada y ese rayo sí llega hasta el fondo. Lo que sí vemos son peces que viven acá, es bastante grande, así que me voy a tirar a ver hasta dónde se ve por abajo del agua y si está frío. En el centro y acá se ve toda la parte que se desprendió de la caverna. Vamos adentro a los rayos de sol.
espectacular porque en el medio te ves rodeado por toda la boca que se cayó. Pensar que esto era una caverna subterránea. Y además estos cenotes están conectados en muchos casos entre sí por galerías subterráneas, y esta red de laberintos donde los ríos subterráneos van conectando las distintas cavernas llegan incluso a conectarse con el mar. Básicamente las clases de cenotes son los que todavía son una caverna cerrada, los que se cayó parte de la estructura, y hay otros que están totalmente a cielo abierto, que son más antiguos, donde esta parte del techo no se ve. Pero realmente es espectacular y el agua no está tan fría. Me da un poco de miedo también, ¿no? Porque, como decíamos, acá hay 50 metros de profundidad, conectado por cavernas subterráneas, donde además se utilizaba para hacer todo tipo de sacrificios y ofrendas. En estos cenotes se encontraron huesos humanos y muchas ofrendas de oro y piedras preciosas que hasta hoy siguen saliendo debido a la profundidad y a lo complicado del sistema de cavernas subterráneas, que hace muy difícil hasta los buzos más experimentados. En 1905, un vicecónsul de los Estados Unidos llamado Edward Herbert Thompson, él escuchó hablar acerca de la práctica del ritual de los sacrificios de doncellas vírgenes que eran arrojadas al interior del pozo, cargadas de muchísimas joyas. Entonces mandó a traer una draga, una pala mecánica, que montó sobre una plataforma y comenzó a dragar la sedimentación del interior del pozo. Y del interior del pozo recuperó una enorme cantidad de objetos, como por ejemplo este disco de oro. Vean ustedes todas las cosas que se recuperaron del interior del pozo. Y había elementos de oro, había de cerámica, había de jade, pero principalmente también habían cuerpos humanos, cantidad de huesos, sí, cráneos inclusive, que todo fue recuperado del interior. Nada más que el estudio de las osamentas nos indicaba que no solamente mujeres eran sacrificadas, también jóvenes, adultos, hombres eran arrojados al interior del pozo. Voy a tirar de la parte alta. Esto es espectacular. Acá estamos en la parte que no fue tocada del cenote. Vemos las raíces de 25 metros de los árboles que bajan a la superficie del agua. Y contra esta parte de la pared, una cascada que va bordeando acá sobre las rocas. Este es uno de los espectáculos más hermosos que tiene la naturaleza. En la península de Yucatán hay varios cenotes. Algunos que están cerca de los lugares turísticos son los más conocidos, pero hay otros que todavía se conservan prácticamente vírgenes en medio de la selva del manglar, solamente conocidos por los habitantes de la zona. Así que, siguiendo las recomendaciones de ellos, vamos a buscar uno de estos cenotes.
En septiembre nos vamos a Europa. Con Carrasco Viajes y Enfoco, no te pierdas la oportunidad de viajar junto a nosotros por Milán y Venecia, en tren por los Alpes suizos y un crucero por Croacia y las islas griegas. Cupos limitados. Reserva ya este viaje único. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva manera de viajar. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Rato que estamos caminando, pero todavía falta un tramo. Y es interesante porque al caminar por la selva uno se mimetiza con lo que era originalmente, a pesar de que hoy, más allá de las construcciones y del desarrollo turístico, la mayoría de la península de Yucatán está cubierta por esta selva, hay partes que ya no. Pero así era todo cuando vivían los mayas y las primeras poblaciones empezaron a habitar esta región, por lo tanto tuvieron que abrirse paso entre estos matorrales, que en su gran mayoría son selvas de manglar contra la costa, pero saliendo un poco hacia adentro, donde está la mayoría de los pueblos mayas, por ejemplo, es este tipo de selva, muy cerrada, con muchas espinas, con muchos animales, y donde vivían además los jaguares, a los que los mayas adoraban. También eran peligrosos, por lo tanto, los mayas empezaron a trazar rutas por las cuales después se comunicaron e incluso conquistaron otros pueblos, armando uno de los imperios más grandes de la humanidad. Estamos parados sobre una masa de piedra caliza que emergió hace unos 2 millones de años. Y esta masa de piedra caliza, por debajo, como es muy blanda, con las filtraciones del agua empieza a formar galerías, una compleja red de galerías, cientos de kilómetros de ríos subterráneos que se empiezan a derrumbar y forman cavernas. No se sabe a ciencia cierta cuántos cenotes hay o cuántas cavernas hay. De hecho, la mayoría todavía están ocultas, podría haber debajo nuestro incluso alguno. Y por la selva encontramos este tipo de cosas que nos da la pauta de en el lugar donde estamos parados y también de la formación de los cenotes. Esta es una de las pequeñas grietas que se van haciendo con la filtración de agua. Lo que vemos acá es la piedra caliza. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver si podemos tirar algo, no hay acá, alguna piedrita para abajo para ver la profundidad. No se siente donde cae. Este tipo de conexiones pueden llegar hasta cientos de metros bajo tierra, incluso a cuevas subterráneas con grandes extensiones de agua, los cenotes cerrados. Hay que tener mucho cuidado donde se pisa porque en muchos casos están cubiertas por estas hojas, por la vegetación. En otros casos como este están abiertos, pero uno puede caer perfectamente hacia abajo y quedar atrapado. Así que vamos a seguir para encontrar los cenotes. Hay que tener cuidado. Y a ver si descubrimos ese que nos indicaron que parece que es uno de los menos explorados. Por lo tanto vamos a tener una idea de cómo era la formación original en la época en que vivían los mayas. Estamos más bajo que la superficie, se empiezan a ver los primeros desprendimientos y más adelante están los cenotes. Vamos para allá. Ya estamos en la parte de abajo, estamos prácticamente adentro de la caverna, rodeados de una vegetación impresionante. Es un entorno bien selvático, las plantas son diferentes a las que hay en la superficie, son plantas mucho más grandes y como más helechos, y acá ya empezamos a ver la primera parte de la caverna.
parece repetitivo, ¿no? Pero uno acá realmente parece que está en el paraíso. Miren lo que es esto, estoy rodeado de plantas tropicales, estoy bajo la superficie, lo que vemos atrás son los cortes de la piedra caliza que va formando las cavernas. Este es un cenote a cielo abierto, uno de los más antiguos. Hay tres tipos de cenotes. Están los cenotes que son una caverna, que todavía están debajo de la tierra, a los que solo se puede acceder por túneles o por los mismos ríos subterráneos a través del buceo. Están la segunda clase de cenotes, que es la caverna, pero que el techo se desprendió parcialmente. Por lo tanto, dejan entradas de luz y uno puede estar todavía bajo la bóveda. Y los terceros son estos, los más antiguos. Este es uno de los cenotes más antiguos que hay en esta zona. No se sabe la cantidad de años que tiene, puede tener cientos de miles de años. Y esto se nota porque ya no existe la caverna, solo en una parte. En una parte sí se ve la caverna que todavía queda, pero en la gran mayoría, todo el techo de la caverna, lo que vendría a estar por encima nuestro, se desprendió ya hace miles de años, y es lo que forma hoy la base, o sea, el fondo del lago, del cenote. Lo más espectacular de esto es que se crea un microclima tan cálido que uno puede pasarse acá días enteros. De hecho, justamente por eso estos eran lugares sagrados, protegidos de las inclemencias del clima y además, como creían los mayas, una conexión con el inframundo, lo cual era bastante literal porque estos cenotes están conectados por una red de laberintos subterráneos a los cuales sí se accede. En esa época era prácticamente imposible, solamente las personas que pudieran aguantar mucho la respiración podían explorar algunas galerías y muchos quedaban atrapados adentro, pero sí se accede, los buzos pueden acceder a esas galerías y recorrer de cenote en cenote e incluso salir al mar. Fijamos en los atuendos mayas, la mayoría estaban, es impresionante la vegetación, la mayoría hacían referencia a los animales, ya sea por ejemplo al jaguar o a grandes plumas. La fauna es impresionante, está lleno de aves, muchas de ellas viven incluso en las paredes del cenote o hacen sus nidos dentro de las cuevas, y la fauna que hay dentro del agua también es muy particular. Es más, acá hay especies que solamente viven en estos cenotes, especies de peces ciegos que no necesitan luz y que durante toda su evolución de millones de años fueron viviendo absolutamente a oscuras. Por lo tanto, se les atrofió el sentido de la vista y desarrollaron otros con los cuales sobrevivieron. Al encontrarnos nosotros, el ser humano, con estos lugares, descubrimos esas especies y ojalá que ese hábitat siga inalterado porque son maravillas de la naturaleza que se crearon en ambientes, en ecosistemas tan cerrados como estos cenotes, muy delicados, que tenemos que tener la delicadeza de preservar. Miren esto porque es impresionante. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Estamos en Enfoco 360. Incorporamos una nueva tecnología que nos va a permitir entrar adentro de la imagen. ¿Cómo funciona? Lo pueden ver entrando a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Sebastián Beltrame, y ahí van a encontrarse una serie de videos.
Si los abren desde su celular o tablet con la aplicación de YouTube, se van a encontrar con esto. A medida que giren el teléfono o la tablet, van a poder moverse adentro de la imagen, van a poder ver hacia arriba, hacia abajo, en 360 grados en tiempo real y dentro del video. Estamos grabando videos y ya los hemos grabado desde hace más de un año en todas partes del mundo y en Uruguay. Así que a partir de este momento ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes. Dentro de un laptop o computadora de escritorio, también lo pueden abrir con un navegador reciente entrando a nuestro canal de YouTube, y al abrir estos videos los van a poder mover con el mouse. También los pueden girar con el dedo hacia arriba, hacia abajo o hacia el lado que ustedes quieran. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión y la estamos incorporando para que ustedes a partir de este momento nos acompañen y formen parte de nuestros viajes. Bienvenidos a Enfoco 360. Esto me sorprende cada vez más. Me estaba por tirar al agua del cenote y resulta que acabo de ver, seguí a unas iguanas que iban por acá, que allá van. Descubro acá, por ejemplo, una grieta. A ver si se llega a ver. Es una grieta de la piedra caliza que tiene un pequeño cenote del cual no se le ve el fondo. Por lo tanto, posiblemente esta sea una de las galerías que conecta con los ríos subterráneos. Pero esto no es nada. A ver si puedo pasar por esta grieta porque las piedras... Es complicado sobre todo por la vegetación, por las hojas que pueden tapar huecos. Pero acabo de descubrir de este lado otro cenote. No, es impresionante este lugar. Otro cenote del cual no me habían hablado. Me habían hablado de que había un cenote acá, pero no más de uno. No, estoy absolutamente sorprendido de lo que es este lugar. Miren lo que es esto. Me acabo de dar cuenta que este cenote es más largo que el anterior y tiene una cueva en la punta. A ver si puedo llegar hasta ahí. No es fácil caminar por acá y sobre todo teniendo en cuenta las grietas que hay debajo del terreno. Miren lo que son estas plantas. Plena selva tropical bajo la superficie. Ah, no, esta cueva es espectacular. A ver si puedo bajar hasta ahí. Ahí está. Vean esto. Cómo cuelgan las lianas, las raíces de estas plantas que tienen cientos de años y en muchos casos crecen allá arriba en la superficie, pero las raíces atraviesan la roca, cuelgan y llegan hasta el agua del cenote. No me voy a cansar de decirlo, pero esto es una maravilla de la naturaleza. Me voy a tirar al agua porque ya no aguanto. Esta es la parte de abajo de la caverna y por lo que vemos hay galerías que conectan con otro lugar. En principio vamos a tirarnos a ver qué hay acá y después vemos a dónde podemos llegar. El agua es absolutamente... está fría. Absolutamente transparente. Se pueden ver incluso plantas que crecen debajo del agua, ya que como la luz del sol atraviesa el agua, pueden vivir perfectamente en ese lugar. Son plantas de superficie, pero
Como el ambiente es tan cristalino, crecen debajo del agua. Y algunos peces, que como decíamos son endémicos, muchos de ellos son ciegos y otros son introducidos después más adelante por el hombre, que cultivaba peces en estos cenotes. Pero muchas de las especies que vamos a ver debajo son endémicas y en la gran mayoría de los casos, sobre todo en las partes oscuras, son peces ciegos. Estamos debajo de la cueva, dentro de la cueva. Y acá arriba se ven las filtraciones de agua por la piedra caliza. Incluso se ven algunas raíces de las plantas que están encima, que van encontrando los huecos de la piedra caliza donde cae el agua y llena el cenote, como esta. Impresionante estar adentro de esta caverna donde se ve todo, se ve varios metros por abajo de la superficie. No voy a dejar de decir nunca que esto es un paraíso. Espectacular. En algunos casos el agua dulce de los cenotes proveniente de las filtraciones de la lluvia o de los ríos subterráneos llega a unirse con la del mar, y esto se da porque el mar filtra por debajo de la piedra caliza, vuelve a la superficie y se encuentra con el agua dulce. La fauna del agua dulce y la del agua salada en muchos casos conviven, y es bastante común encontrarse en estos cenotes, en el medio de la selva y lejos del mar, con algunas especies de agua salada que llegaron hasta este lugar después de recorrer cientos de metros por los ríos subterráneos. Y dentro de la cueva de los cenotes uno tiene la posibilidad de entender cómo funciona la captación del agua, porque lo que vemos en el techo son miles de pequeños agujeros conectados entre sí que funcionan como una esponja, una especie de filtro que va captando el agua de la superficie.
Presentó Carrasco Viajes. Con Carrasco Viajes y Enfoco, en septiembre nos vamos a Europa. Si querés recibir datos de lugares e información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414.